Hemos venido hablando todo este tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Hemos venido contando la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que el Señor se lo llevó 70 años de cautiverio, ¿se acuerdan? 70 años el pueblo estuvo cautivo. ¿Sí se acuerdan algunos o no? Dios le había mandado decir al pueblo de Israel por desobedientes. Les había dado la profecía por Jeremías que iban a estar esclavos 70 años por su desobediencia. Porque aunque conocían la palabra, conocían a Jehová, seguían haciendo su voluntad. Entonces a estas personas el Señor les profetizó antes, les dijo: ustedes van a estar en cautiverio 70 años. Y ellos dejaron pasar por alto. Hay gente que Dios le ha hablado: cuidado, cuidado con lo que está haciendo, cuidado con lo que está haciendo, porque puede venir la disciplina de Dios. Entonces cuidado con lo que está haciendo. Y hay personas que continúan en lo mismo. Mire, la mejor manera es arrepentirse delante del Señor. Y hoy la palabra nos va a ayudar a todos. Esta palabra hoy la puede vivir. Hoy tuve un tiempo difícil y Señor, gracias por ayudarme. Y entonces miramos 70 años de cautiverio. Ya el pueblo sale del cautiverio. ¿Se acuerdan que les conté? Ya vamos en el libro de Esdras. El pueblo salió del cautiverio. Y entonces ya vamos, ellos vienen de 70 años sin escuchar la palabra, o sea, la ley, sin alabanzas. Vienen sin nada durante 70 años. O sea que los que nacieron en cautiverio no conocen que es una alabanza. Los que nacieron en ese cautiverio de 70 años nunca se les ha leído la ley. Pero los que se fueron a ese cautiverio 70 años, que tenían 20 o 30 años, han vuelto de 100 años. Entonces, ¿qué pasa? Le explico a los que no vinieron hace 8 días. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Desobedientes. Los reyes, ¿se acuerdan que hicieron lo que quisieron? Todos los reyes hicieron lo malo. Y Dios les dijo: mire que no sigan así. Vino un rey de Babilonia, se los llevó Nabucodonosor, los tuvo esclavos 70 años. Les cortó todo, templo, les quitó el templo, todo se los quitó por orden de Dios. Ya pasan 70 años y vamos a empezar a estudiar qué es lo primero que ellos hacen después de la esclavitud. Cuando usted viene del mundo del pecado, llámese alcohol, llámese droga, llámese pereza, llámese pornografía, llámese adulterio, no se ruina, llámese lo que se llame. Cuando usted llega a esta casa, cuando usted llega a los pies de Cristo, usted viene de ese cautiverio. La pregunta es: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando sale de la cárcel? De esa cárcel que usted y yo andábamos. Y en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1. Hace 8 días hablamos de los muros de oración, ¿verdad? Que el enemigo lo primero que hizo para llevar en cautiverio a ese pueblo fue tumbar los muros de la oración. Entonces hablamos de que la oración hace un muro. Cuando usted ora, usted protege su vida. Y les he enseñado todo el tiempo: lo primero que usted hace antes de salir de su casa es levantar un muro de protección. Y su muro de protección se llama la oración. Hoy aprendí algo que se lo voy a enseñar ahora del apóstol Pablo. Y entonces vemos que Esdras es un instrumento de Dios para ayudar a restaurar el pueblo. Haga de cuenta el pastor. Usted llegó de la esclavitud, llegó a esta iglesia y el pastor va a ser instrumento de Dios para ayudarlo a restaurar. Aquí es Esdras, el instrumento de Dios para ayudar a restaurar un pueblo que viene de 70 años de cautiverio. La pregunta: ¿cómo vendrán? ¿Con sueño? ¿Con pereza? Nunca oraron, nunca buscaron, sin fe, sin esperanza. Así vinieron ellos. Y hubo un hombre llamado Esdras que Dios lo puso para restaurarlos. Vamos a leer Esdras capítulo 3. Y dice el título: restauración del altar y del culto. Entonces Esdras, ¿qué es lo que va a restaurar en ellos? El altar y el culto. Oremos para entender. Señor, muchas gracias por la palabra esta noche. Mira tu pueblo, vienen cansados del trabajo, de laborar. Yo te pido que tú les des fuerzas nuevas, por favor, que les quites el sueño, la pereza, el cansancio, y que les pongas fuerzas nuevas, por favor, para que tu palabra penetre y les dé vida, como lo has hecho conmigo, y les des vida para que ellos continúen adelante en su proceso de restauración. Gracias, Espíritu Santo, por la alabanza tan linda esta noche y por lo que vas a seguir haciendo el resto de la noche. Confiamos en ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esdras capítulo 3 versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un
solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron ¿qué? El altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían ¿qué? Miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Primero, el nombre de la enseñanza hoy es primero el altar. Primero el altar. ¿Qué pasa cuando una persona sale de la esclavitud? Primero, el altar. ¿El altar cuál es? Es un lugar simbólico que el domingo voy a empezar a hablar del altar familiar. Me empató la palabra. Hoy no voy a hablar del altar familiar, pero voy a hablar de altares el domingo. Hay altares al diablo, hay altares a la familia, hay altares a los hijos, hay altares al trabajo. El altar es un lugar simbólico para la manifestación de Dios. Ahora, esto es un altar, ¿verdad? Entonces uno dice, al altar no se me suban, no coman allá. Yo les digo, la Biblia dice que al altar no se sube en pecado. Es un riesgo subir con pecado allá. Es un riesgo predicar con pecado. Es un riesgo. Mejor que no lo hagan. Es un riesgo subir allá sin estar en santidad. Es un riesgo. Porque es la manifestación de Dios en el altar. Ahora, no es que esto sea Dios, sino que es un lugar que se preparó simbólicamente para que Dios se manifieste. ¿Estamos? Ok. Entonces el versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos, o sea que ellos ya se habían establecido, ya llegaron del cautiverio. Acuérdense hace 8 días que le dije que cuando ellos llegaron del cautiverio, ellos fueron a construir el templo, pero vinieron enemigos y los enemigos los espantaron. O sea, como ellos cuando se fueron al cautiverio el templo lo habían tumbado, ellos llegaron a construir el templo, pero los enemigos los espantaron. Entonces se desanimaron y se fueron a construir sus propias casas. ¿Se acuerdan que le prediqué hace 8 días eso? Y que el Señor les dijo, bueno, ustedes dejaron de construir el templo por irse a construirlo de ustedes, que es lo que hace mucha gente cuando llega a la iglesia. Lo primero que quiere hacer es su templo, su casa, su carro, y cogen eso como templo y se les olvida la casa de Dios, que es el corazón. Eso fue lo que hicieron. Pero aquí ya se establecieron, ya que está cada uno en su casa. Y dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, la unidad. Aquí todos vamos para el mismo lugar. ¿Cuántos tenemos enemigos diferentes aquí? Tenemos el mismo enemigo, solo que se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta con los hijos, con la esposa, con el vecino, con el hermano, con la tía, con el dueño, con el otro, pero el enemigo es el mismo, Satanás. Entonces ellos tienen claro eso. Nuestro enemigo es el diablo. ¡Unámonos! Hace 8 días también les hablé que todos se reunieron y traían ofrendas voluntarias para levantar al templo. Que les dije también, Dios va a poner en los corazones de muchos, gente que yo no sé, un día va a empezar a traer dinero para comprar el terreno propio, para levantar lo que Dios quiere, porque aquí ya hay 2 servicios, el domingo nos cae, y ya vienen 3 servicios, ya los parqueaderos, la calle está ocupada, ya necesitamos un lugar, indiscutiblemente. Ya hoy están haciendo los planos en tercera dimensión, me lo llevó un arquitecto, y ya está diseñando eso. En 2 meses les voy a mostrar cómo va a quedar un futuro. Soñando cuesta nada, y yo estoy soñando, y les voy a mostrar cómo va a quedar diseñado para 1.300 personas un día. Ya lo estoy diseñando. Vale $3 millones, 6.000, 7.000 millones de pesos hacer eso. Pero yo voy a orar y usted va a orar conmigo. Y cuando lo estemos presentando, toda la iglesia va a orar. Por eso, Señor, vamos a confiar en ti. Porque ustedes, los jóvenes de este futuro, como le dijo Dios a la pareja que vino, ustedes son los futuros pastores de una iglesia como esta. Porque nosotros vamos pasando. La vejez va quedando y vienen los pastores nuevos, que son ustedes. Bien, entonces ¿qué pasó? Dice que ya se ubicaron, todos se unieron en una sola fuerza a construir el templo. Versículo 2, entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, ¿y qué? ¿Edificaron qué? Mire, edificar el templo era demorado. O sea, el templo sin las paredes, porque para ellos en el Antiguo Testamento el templo era muy importante. Hoy en día no. Hoy en día es comprar un lugar propio solamente porque necesitamos un lugar propio. Pero si estuviéramos en un potrero con carpa, gloria a Dios, pero una carpa
Porque antiguamente era con carpas, ¿sí sabían? Los evangelistas de las iglesias eran de 5.000, 6.000 carpas para 5.000 personas. Hoy en día están todavía en algunos países de Estados Unidos y hay iglesias de carpas, solo que el terreno no toca comprarlo. Entonces la iglesia del millón empezó con carpas, me parece, en un lugar tan grande también. Entonces, ¿qué pasa? El lugar no es tan importante, pero dicen que ellos empezaron a hacer con un altar. ¿Por qué el altar? Porque vieron que edificar el templo era muy demorado. Y ellos edificaron altar por una razón. Y dice, y edificaron altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él ¿qué? Holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué es un holocausto? Una ofrenda. Nosotros acabamos de pasar una alabanza. La alabanza es una ofrenda espiritual. ¿Para qué era el templo? ¿Para qué era el altar? Para hacer ofrendas. Entonces hacían el altar y llevaban un cordero y lo quemaban. Esa era la ofrenda a Dios, para pedir al Señor perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo primero que hace una persona cuando viene la esclavitud? Un lugar para estar en la presencia de Dios. Pero cuando la gente llega a la iglesia, parece ser, de pronto ustedes no son, lo primero que hacen es pedir plata. Lo primero que hacen es pedir que les dé, que les abra las puertas, que una cosa y que otra, pero no hacen altar. El altar es el lugar de mi confianza. El altar es el lugar donde yo voy a hablar con Dios. Ahora, ¿por qué hicieron altar? Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían ¿qué? ¿Por qué hicieron altar? Tenían miedo. ¿De quién? Ellos llegaron después de 70 años a edificar un templo, pero ya había gente de otros pueblos alrededor en sus tierras. Hagan de cuenta que nos vamos de acá, nos llevaron y cuando volvemos, este pedazo ya está, pues digamos que es grande. Allá hay un pueblo, allá hay otro de otro pueblo, allá hay una secta, allá hay otra. Y dijimos, oiga, pero esta es nuestra casa. Y vemos que nos miran como bichos raros. Y pensamos, esa gente nos va a atacar. Hagamos un altar y busquemos al Señor para que Él nos defienda. ¿Para qué es el altar? Para que el Señor nos defienda. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando conoce a Dios? Un altar. Buscar la presencia de Dios. Porque cuando usted está con la presencia de Dios, lo demás se añade. Y un altar es un lugar secreto. Puede ser un cojín y 4 paredes. Pero ese es el lugar donde usted ora. En mi oficina hay un altar. En el tercer piso yo tengo un altar. Pero usted ve salones, sí, pero allá hay, ahorita camino que hay una silla con un cojín. Está orando allá antes de bajar. Eso es un altar. En mi casa hay un altar. Usted dice, ¿dónde está, pastor? Quite el cojín, hay un cojín debajo de mi sofá, lo saco y ahí tengo mi altar. ¿Ya me entendió? Eso es un altar. Lo primero que una persona hace cuando sale de la esclavitud es un altar. Porque sabe que tiene enemigos que lo están siguiendo. Pero si usted no hace altares, si usted no dedica un tiempo a hacer un altar, el enemigo lo va a seguir persiguiendo. Con altar o sin altar. Porque esto es una guerra espiritual. Entonces aquellos que se les olvida el altar, pobrecitos ellos. ¿Saben quiénes son? Los que dicen, ay, no, es que esa vida cristiana es dura. Siempre le digo la misma retahila, pero es que la verdad, ay, es que a la iglesia es que no sé qué. No tiene un altar. En el altar hay fortaleza. En el altar están las espinacas de Popeye. En el altar está la fuerza, el poder. Sin altar no hay nada. Usted vino de la esclavitud. Lo primero es un altar. Dígale que está a su lado. ¿Ya hizo su altar? ¿Tú tienes altar? Cada uno tiene su altar. Espero que tengan su altar diario en su casa. Entonces vea como Esdras guió al pueblo y lo primero que lo guió fue un altar. Pero hay iglesias donde no guían a las personas a hacer un altar. Hay iglesias que lo guían y que no son de Dios. Una persona que guía al pueblo a no tener un altar con Dios y lo guía más bien a hacer pactos, a pedir plata y a pedir milagros, pues lo primero que una persona tiene que hacer cuando salga del pecado de la esclavitud es un altar. ¿Para qué? Para sostenerse. Porque la única manera de Dios sostenerme es un altar. Un tiempo de intimidad con el Señor. Porque tuvieron miedo, y dice, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y dice, y ofrecieron sobre él ¿qué? Holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y
mañana, ay pastor, yo hace 8 días oré. Para traer la Biblia el domingo, la tiene que buscar. Yo dejé la Biblia el domingo aquí, ¿quién la cogió? Y es jueves. Imagínense, la pregunta es, ¿quiere sostenerse sin un altar? Se llama religiosidad. Se llama fanatismo. Porque aquí levantan las manos, pero en la casa no lo hacen. Entonces, el fanatismo no es el que la dobla todo el tiempo. El fanático es el que lo hace para que lo vean. El fariseo es ese. Pero cuando usted levanta sus manos delante de Dios, todos los días usted da respuesta a Dios. De lo contrario, no la va a ver. No la va a ver. Entonces empieza la situación difícil y dice, el diablo se me metió. Pues, ¿cómo no? Si usted le dio papaya. Ellos hicieron altar porque tenían ¿qué? O sea que el altar se hace para ser ¿qué? Protegidos, defendidos, guardados. Para que vengamos. ¿Dónde vienen los milagros más grandes? ¿Dónde están? En el altar. Porque uno se levanta y Dios le dijo, te voy a bendecir. Amén. Ya uno se levanta y ya sabe. Así no vea, ya uno sabe. Entonces, ¿quién es el religioso? El que no tiene altar. ¿Quién es el religioso? El que no tiene un tiempo con Dios. Ese no va a salir adelante. Ese no va a ver la gloria de Dios. Ya estaba establecido en las casas después de que lo habían exhortado. Entonces ya ellos empezaron a hacer sus altares. Los judíos temían ser atacados por un pueblo que los rodeaba en la tierra que habían perdido. A usted y a mí nos rodea Satanás todo el tiempo. Él vive pasándonos revista a ver qué estamos haciendo. Y usted dice, eso es carreta. Job 1, 8 y 9 dice eso. Que Satanás estaba mirando a Job. Y dijo allá, le dijo a Dios, allá está su siervo Job. O sea que lo estoy mirando. Estoy pendiente de su siervo Job. Yo sé lo que hacen tus hijos. Porque Satanás está pendiente a quién devorar. Por eso cuando usted se descuida, usted pierde. Recuerde que la gracia es para la salvación. Pero el resto usted tiene que caminarlo con la fe. Usted tiene que caminar y dar pasos de fe. De resto. Y quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 10. No salga de ella, deje la cintica porque vamos a estudiar. 2 Corintios, ¿tiene algún fondo, Juan Camilo? 2 Corintios 10:3. 2 Corintios 10:3. Amén. ¿Está pendiente la palabra? Amén. Recuerden que los miércoles es enseñanza. Es muy buena la enseñanza de la palabra todo el tiempo. 2 Corintios 10, 1, 3. 2 Corintios lo escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando empezó su ministerio, o sea, a predicar la palabra, no le creían. O sea que empezó a tener enemigos en todo lado. ¿Sabe por qué el apóstol tenía enemigos? Porque él empezó a predicar y había mucho filósofo, mucho griego. Y él cuando empezó a predicar se ganó muchos enemigos. O sea que vamos a hablar de enemigos. ¿Se acuerdan? El altar es para guardar de los enemigos. Y vamos a ver aquí Pablo cómo se defiende de los enemigos. ¿Estamos? Ubicamos Antiguo y ubicamos Nuevo. ¿Sí ven? Lo mismo en el Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 10. Pablo defiende ¿qué? Y el pueblo de Israel cuando hizo altar, ¿qué estaba defendiendo? Su territorio y su vida estaban defendiendo. O sea que Pablo defiende aquí su ministerio porque está siendo criticado. Usted va a ser criticado cuando predique, cuando hable, pero si usted no se sabe defender, usted va a echar pie atrás. Versículo 1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado. Pablo dice, presente soy buena gente. Dice Pablo, presente soy, hermanos, ¿cómo están? Pero las cartas del apóstol Pablo eran duras, duras. Ahora, ojo con eso que voy a decir. El presente era buena gente. Pero las cartas de Pablo eran cartas duras. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy ¿qué? Dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo dice, yo en las cartas soy fuerte, voy a ir a ustedes, espero que no me toque ser duro
no quiero ser duro. Eso está diciendo Pablo. Vamos a seguir en el versículo 3. ¿Qué significa? Pues aunque andamos en la carne, ¿qué? Pablo dice, si alguno de ustedes me van a acusar, yo no les voy a dar el mismo gusto. Ustedes están en la carne y yo en el espíritu. Eso está diciendo Pablo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pablo dice, ustedes andan en la carne, yo no ando en la carne, yo ando en el espíritu. Bien, entonces dice el otro versículo, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Se acuerdan las armas del pueblo de Israel? ¿Qué hicieron? ¿Qué levantaron? ¿Un qué? Otros habían dicho, montemos arcos y arqueros para defendernos, o vamos a pelear. ¿Qué levantaron? ¿Para ofrender qué? Holocaustos. O sea que lo primero que hace una persona cuando es libre es hacer ofrendas al Señor, dedicarle su tiempo, dedicar sus alabanzas, orar por la mañana, orar por la noche. Porque dice el apóstol Pablo ahora, yo voy a ir a ustedes me están acusando, pero yo no soy un carnal, o sea, yo no voy a pelear con mis fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo en el versículo 4? ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Quién destruía a los enemigos del pueblo de Israel cuando levantaron el altar? Dios. ¿Quién va a defender a Pablo de los enemigos? ¿Quién lo va a defender a usted de los enemigos? Entonces levanta el altar todos los días así. Porque la pelea no es tú a tú. La pelea no es con las personas. La pelea no es con la gente. Por eso lo primero que usted debe levantar todos los días es su altar. ¿Sabe qué le estaba diciendo más adelante? Le voy a enseñar algo. No levantar altar es ser orgulloso. ¿Sabe? Al apóstol Pablo predicaba unas cosas en la carta, duro, y les mandaba cartas. Y la gente leía las cartas del apóstol Pablo. Y los griegos y los filósofos miraban y decían: ese tipo debe ser templado, ese tipo debe ser un ogro. Y cuando llegaba Pablo: buenas, ¿cómo están? Y los filósofos tenían en la época un pensamiento. Miren lo importante de los pensamientos. El filósofo decía: yo conozco a la gente por lo que escribe. O sea que, ¿qué esperaban de Pablo? ¿Ya me entendió? ¿Qué esperaban de Pablo? Y cuando encontraron un hombre noble, lo criticaron. Por eso está diciendo: las armas mías no son mi fuerza, las armas mías son espirituales. Porque en esa época los filósofos leían algo y como leían se imaginaban las personas. Y Pablo dice: no, las armas de mi guerra no son las mismas de ustedes. Ustedes son duros y ustedes quieren ser así, pero en Cristo Jesús somos diferentes. Somos diferentes. Entonces, cuando usted quiere usar sus fuerzas para hacer algo, no está bien hecho. ¿Por qué fue criticado el apóstol Pablo? Mira lo que dice el versículo 5. ¿Derribando qué? ¿Ahora sí entiende la palabra? ¿Qué argumento estaba derribando el apóstol? El que tenían los filósofos, de que lo que escribía, así era. Eso estaba derribando el apóstol Pablo. Entonces él estaba derribando sus argumentos, y derribarle argumentos a la gente cuesta derribarle argumentos a la gente. Ore, ay, pero es que yo no lo oro y eso no me pasa nada. Argumentos. Busque, ayude, ay, pero es que no se suba al púlpito sin orar. Ay, pero es que, ¿sabe qué aprendí ayer? Le dije a los muchachos, ahí están los tres además, a los que sirven: subirse a un púlpito sin orar un buen tiempo es manipular la mente de la iglesia. Ejemplo: no oré hoy y me pongo a predicar, no oré hoy y vengo a predicar, y el Señor está en este lugar, y levanta sus manos, y usted levanta las manos y todo. Pero yo no vine con la presencia de Dios, yo vine fue manipulando. A raíz de un testimonio que escuché de un papá que enseñó a su hijo a los 4 años a manipular masas, y el chico creció manipulando masas, predicando. Y
llegó un tiempo en que se retiró al evangelio lleno de dólares. Y él dijo después: yo nunca creí en Dios. Mi papá me enseñó a manipular masas. Hay gente en la vida cristiana que manipula. No oran, Dios lo bendiga. Ay, el Señor es muy bueno. Ay, mire que Dios es esto. Y no oran, son manipuladores. No ven respuesta, no ven cambios en sus vidas. ¿Usted quiere ver cambios en sus vidas? Levante un altar al Señor todos los días. Amén. Denle un aplauso al Señor. Qué rico es la palabra. Si ve, cuando usted tiene la palabra, se le abre el panorama y usted puede actuar diferente. Entonces hay personas que manipulan. Pues, ay, difícil. ¿Ha orado? Pues sí, yo. No tiene altar, ¿para qué mentiroso? No tiene altar. Si no tiene altar, no ve respuestas. Si no saca un tiempo con Dios, está solo manipulando. Son los cristianos de banca, aquellos de banca. El altar es importante para que Dios lo defienda de sus enemigos. Todo el tiempo he oído a Dios predicando eso. Si no hay altar, los enemigos lo engañaron. Esta mañana orando fue bien duro. Y eso de que uno va a orar y no puede, ¿no? Estaba preparando la palabra y no había terminado. Y yo: Señor, ayúdame. El Señor me decía: tranquilo. Y me afané por un momento y iba a orar y no podía. Venían pensamientos a mi cabeza que no eran. Y de un momento a otro, ¡pum!, me levanté y empecé a orar. Se despejó los aires, se despejó mi mente y Dios me dio la palabra. Y hasta yo mismo la vez digo: oh Señor, gracias. Pero ¿qué? Tocó sacar un tiempo de oración, arrodillarme y buscar: sí, Señor, dame la palabra. Cuando usted no entiende algo, lo mejor es doblegarse delante de Dios. Cuando usted quiera ayudar a una persona, acompáñala a doblegar su rodilla delante de Dios. Si me pide un consejo ahora, le digo: hermano, le predico, y digo: oremos. Llévelo al altar. ¿Quiere ayudar a alguien? Llévelo al altar. Piensa que dándole plata o consejitos. Recuerde que con consejitos nadie cambia. Uno cambia con la palabra de Dios. Altar. Entonces, Efesios 6, 13 al 18. Sigamos. Qué bueno la palabra, qué bueno. Efesios 6, 13 al 18. ¿Cuáles son las armas que dice el apóstol Pablo? Las armas, Pablo está hablando de oración, de fe, de esperanza. El amor es una arma especial. Hoy le decía a alguien: ame a su familia para que el resto de su vida le vaya bien. El amor es un arma. Perdone a su familiar. El perdón es un arma. La esperanza es un arma. Porque Pablo dice: las armas de mi carrera espiritual no son carnales. Las armas de mi carrera espiritual son espirituales. Entonces son el perdón, la misericordia, el amor, la fe, la oración y la esperanza. Cuando usted usa sus armas de su carne, usted es un orgulloso, porque dice: yo sé cómo hacerlo, a mí nadie me enseña, yo sé cómo lo hago, no necesito orar. Orgulloso. Y el único orgulloso es Satanás. El orgullo del diablo. Cuando usted sale de su casa sin orar, es un orgulloso, porque está diciendo: yo puedo sin orar, yo sé hacerlo sin orar, yo puedo enfrentar la vida sin orar. Orgulloso. Por eso Pablo dijo: yo no soy orgulloso. Las armas de mi milicia son espirituales. Yo no soy orgulloso. ¿Y sabe por qué el Señor permite que las armas sean espirituales? Para que ninguna arma de la que nosotros tenemos funcione. O sea, para que todo lo que veamos y todo lo que Dios haga sea para la gloria de Dios. Pero cuando no oramos y nos funciona, el orgullo es nuestro. Y entonces se nos inflamos y después viene el diablo y nos pincha y se cayó todo. ¿Por qué? Por orgullosos. El que no levanta el altar es un orgulloso. Eso lo aprendí hoy mientras oraba. El que no empieza su día con una oración es un orgulloso. Y un día caerá. Un día caerá. Dice Efesios 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué? En el día malo, habiendo acabado todo, está. Hay una armadura que Dios nos dejó. Dice, versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con. Si ve que es un arma espiritual, vestidos con la coraza de. Aprenda a ser justo y equilibrado. 15. Calzados los pies con la coraza de. Predique el evangelio de paz a otros. 16. ¿Qué dice? Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo. Fe, esa es la otra arma. 18. Tomad el yelmo de la
dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra arma espiritual, la palabra de Dios. 18. ¿Cuál es la otra? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Iglesia, esas son las armas espirituales. Si no ha crecido usted en su vida espiritual, si no ha visto más cambios, no culpe a Dios. No culpe a Dios. Y menos culpe a Satanás. Satanás está vencido. Anda como león rugiente. Pero en usted está en la fe, en el Espíritu, reprenderlo. Entonces no culpe al diablo. Porque le quitaron, porque le hicieron, porque le robaron, porque no, porque vendió, porque pagó, porque se ha endeudado, porque no ha visto. No culpe a Dios. Cuando usted tenga altares, usted puede decir, yo tengo mi oración diaria con mi Señor. Yo hago mis ofrendas al Señor. Yo levanto mis manos al Señor. Yo hago mi alabanza al Señor. Yo leo la palabra. Yo tengo mi tiempo con Él. Y si le falla el día con alabanzas y pasa un día con dificultad, seguramente Dios le va a dar la paz que necesita y dice, te estoy enseñando, pero ahí estoy. A diferencia de empezar un día sin altar, no hay paz. Pasa lo que pasa y no hay paz. Pero usted empieza un día con altar y ve respuestas. Qué triste ver gente de años en el evangelio, en las mismas. Qué triste ver lo mismo, con las mismas excusas. No hay tiempo, mi trabajo, no sé qué. Qué tiempo que lo mismo no cambia las personas. Por eso muchos son llamados y escogidos unos que otros, los que hacen altar, los que se meten con Dios. Esos son los llamados, escogidos. Entonces es eso, es entender que hay que meterse. Hay cosas nuevas todos los días. Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Cuando usted sepa y entienda eso, usted va a tener altar. Va a sacar un tiempo con Dios. Pero no, a veces son oraciones de rutina. Esta mañana hablaba con mi esposa y decía, Dios me guarde de una oración de rutina. La misma oración, es igual que rezar el Padre Nuestro de la Ave María. La misma oración todos los días. Le decía, eso es igual que una relación de rutina con la esposa. Esos matrimonios de rutina están a punto de separarse o de fallar en adulterio. Porque la rutina llega hasta eso. Cuando usted coge por hábito la vida cristiana, o sea, uy, eso es bueno ir, yo ya estoy habituado. No, usted necesita venir a la iglesia. Usted necesita su altar. Usted necesita hablar con Dios. No es un hábito, es una necesidad que tenemos. Pero cuando usted no lo ve así, no hay cambios. No hay cambios en su vida. Sigue igual la vida. Pero cuando se hace de verdad, con corazón, tiene que verse los cambios. De lo contrario, no hay cambios. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel volvió y lo primero que hizo fue un altar? Porque dijeron, uy, ahora sí, ya aprendimos que esto no es un juego. Esto no es venir por venir. Esto no es coger la Biblia por coger la Biblia. Esto es en serio. Por eso lo primero que hicieron fue un altar. ¿Qué necesita usted para entender que debe ser un altar? ¿Qué necesita usted entender qué necesita que le pase para que Dios le diga, te necesito escuchar todos los días? Me gusta escuchar tu voz. Quiero tener un tiempo contigo. Quiero darte más secretos. Quiero darte más de mí. ¿Qué necesita? ¿70 años de cautiverio? ¿Perder lo que tiene? ¿Que se enferme a alguien? ¿Que le pase algo? ¿Que pierda todo? ¿Qué necesita? Pero si Dios tiene que hacer algo de eso, lo tiene que hacer. Por amor a usted y a mí. Porque hay un plan para nosotros. Diga, esto no es un hábito. Por eso el pueblo volvió y dijo, esto no es un hábito. No es un hábito. Esdras capítulo 3, volvamos. Versículo 4 en adelante. Celebrando asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Era una fiesta de una semana. Las fiestas de los tabernáculos eran una semana. Escúcheme. ¿Cómo celebraban el pueblo la fiesta de los tabernáculos? Salieron de sus casas y hicieron carpas. Haga de cuenta, fuera de su casa pusieron carpas para recordar cómo vivieron en el desierto. Eso es una fiesta de tabernáculos. No más para que la sepan. Entonces estaban en la fiesta de los tabernáculos. Estaban celebrando el pueblo. Llegaron del cautiverio. Y dice, como está escrito, ¿y holocaustos qué? Cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. 5. Además de esto, el holocausto continuó las 9 lunas y todas las fiestas solemnes a Jehová
corazón. ¿Sabe por qué el carácter espontáneo? Ya no era por hábito. Hay gente que tiene por hábito venir el domingo. Escuchen, usted no viene por hábito a la iglesia. Usted viene a la iglesia porque usted necesita adorar al Señor. Los que vienen por hábito son los que espalomados ni levantan, ni oran, ni adoran. Eso está pendiente de otras cosas. Esos son los que vienen por hábito. Esos son los religiosos. Y esos desde lejos se conocen. Pero los que vienen en realidad a adorar al Señor saben que vienen. Su Biblia, disposición de corazón, su alabanza. Que el Yaya lloró, que el hijo lo mandó para su país de partir en vez de estar jugando con él, porque vino fue a adorar al Señor. Se conocen. Pero los que lo tienen por alto también se conocen. Entonces es fácil distinguir. Si el hombre lo conoce, ¿cuánto más Dios? ¿Con qué corazón viene usted cada domingo? ¿Por hábito? ¿O porque, como ellos, dijeron espontáneamente, de corazón adorar al Señor? Ahora se me entiende porque hay gente que no camina. Usted dirá, uy, pastor, ¿y yo qué tengo que hacer para sentir eso? Dígale al Señor que le dé más de su amor, que lo enamore. Señor, enamórame de ti, enamórame de tu palabra, enamórame de tu presencia. Yo quiero más de tu presencia, pero eso se hace en el altar. O sea, todos los días en el altar. Esa es la palabra. No hay otra palabra, esa es la palabra. Y así está escrita la palabra. Versículo que vamos. 5 terminándolo. Además de esto, holocaustos continuos, las 9 lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, aclara, espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová, ¿qué? No habían empezado los cimientos. Ahora, ¿por qué no habían empezado el templo? Porque había muchos enemigos. Entonces ellos dijeron, no vamos a esperar hasta que el templo se construya para adorar al Señor. Empecemos ya, hagamos un altar. Prácticos, de uno. Pero cuando la gente le pone peros y peros, ¿qué es que esta iglesia? ¿Qué es que este pastor? ¿Qué es que yo soy acá de allá? Los peros. El que viene a adorar, viene a adorar. Y punto. Entonces hay mucha gente con peros y con enredos y que se dejan llenar de argumentos de Satanás y quieren ver la gloria de Dios y no la van a ver. No la van a ver. ¿Por qué? Porque no están metidos como manda la palabra. Ellos no esperaron hacer el templo. Vuelvo y le repito, ellos dijeron, no, la única manera de edificar el templo es primero adorando al Señor y después lo demás viene por... ¿Ya me entienden? Primero el Señor y lo demás viene por añadidura. Pero cuando usted viene por la añadidura, aquí se conoce la otra clase de cristianos, vienen por la añadidura y como no la ven, no tienen altar. O sea, no ven la respuesta, ¿para qué al altar? Si no veo cambios, no veo y le pido, pero no tiene un altar, no hay un lugar para él. No hay un tiempo para él especial, no hay un tiempo en la mañana para él. Si no hay altar, entonces, ¿por qué se queja? No se queje. Haga el altar y vaya a buscarlo. La Biblia le dijo que la vida cristiana es fácil. Lo dice en alguna parte. Hoy leía un artículo que decía un pastor: deje de estar vendiendo el evangelio barato. El evangelio no es barato. El evangelio tiene un costo: morir a su carne. ¿Quién se lo vendió barato? ¿Quién? Compro barato, vendo caro, diablo. ¿Quién se lo vendió barato? ¿Quién? ¿Por qué se desanima si usted ya es salvo? ¿Por qué se desanima si Dios está haciendo la obra? ¿Por qué se desanima si Dios está pendiente de sus cosas? Porque le vendieron el evangelio barato. Usted tenía que ver respuestas así. Es un evangelio barato. Pero cuando usted conoce el evangelio de verdad que dice la Biblia, usted camina con o sin plata, porque Dios está de su lado. Versículo ¿cuál? 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Volvamos. Segunda de Corintios
capítulo 10, versículo 4. ¿Está entendiendo la palabra? Amén, yo también la estoy entendiendo. Créanme que yo la entiendo aquí cuando la predico más. Porque es la presencia, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Y dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de... Entonces, estas armas destruyeron el argumento humano del orgullo. Pues el hombre piensa que puede pelear con su conocimiento de la vida o bíblico. Ah, no, a mí me ha pasado. Ah, no, yo ya sé cómo se maneja eso. Mire, eso es así, 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 así. Orgullosos. Esos que ya se las saben todas, no tienen altar. Usted los conoce. Aquí son unos y en la casa son otros. Fácil de conocer. Esos se conocen. Ellos no van a ver la gloria de Dios, porque están jugando con Dios, están siendo orgullosos. Son unos acá y otros en la casa. ¿Por qué Pablo dijo hay que destruir esas fortalezas? Porque a veces usted se mete fortalezas en la cabeza que le enseñan. Y el diablo dice, ¿para qué hora? Usted no tiene tiempo. ¿Qué altar ni qué nada? Usted está cansado y le gana. Es un argumento que ya le metió allá. Sáqueselo ahora. Usted dice, uy, llevo años así, no me ha pasado nada. Triste. Por eso cuando se le predica a alguien, es mejor evangelizarlo bien. Decirle, yo no le voy a vender un evangelio barato. Yo le vendo el evangelio de la palabra de Dios. Esfuerzo de esa gente. ¿Estamos? ¿Alguien está dormido? Levanta la mano. Ok. Pues los muros que levanta Satanás para que no encontremos al Señor son para destruirnos y solo se derrumban espiritualmente. ¿Qué estaba levantando Satanás contra el pueblo de Israel? Muros. ¿Qué clase de muros? Palabras. Espada, a matarlos, a estorbarlos, a molestarlos. Pablo, ¿qué estaba encontrando? A griegos y filósofos que lo estaban argumentando. ¿Pero qué ministerio va a tener usted, hermano? Si usted es uno de las cartas y otro aquí. No, porque la mentalidad de los filósofos en esa época era esa. Yo conozco un escritor por lo que es. Entonces ellos vieron, al no ver a Pablo igual, lo guerrearon. Mire qué argumento tan sencillo. ¿Qué argumento? Usted no sabe, yo no sabía ese argumento. ¿Y qué argumento tan tonto para pelear con una persona? Y pelearon con Pablo. Y Pablo dijo, hermano, su argumento solo se lo derribo orando. Porque las guerras son espirituales. Entonces, ¿qué aprendía hoy? Satanás levantó un muro, le puso una división, le puso pereza, eso es un muro para con Dios. Le puso enredos, eso es un muro. Y entonces dice, ore, hoy sí. Hay un muro, que ese muro no se rompe, hoy sí. Ese muro no se rompe así. Ese muro no se rompe, ay sí, yo sé. El muro no se rompe así. Satanás levantó un muro que lo quiere separar a usted de Dios. Entonces ahora sí póngale, ayúdenme, pereza, ¿qué más? Desánimo, afanes, ¿qué más? Orgullo, aflicción, mentira, incredulidad. Y levantó un muro. Y entonces, ¿qué tal Pablo diciendo? No, entonces ustedes tienen que creer en mí. Pablo dijo, no, mi pelea no es con mi carne. Yo voy a orar para desargumentarles todo lo que ustedes piensan. Eso dijo Pablo. Ahora, ¿qué muros ha levantado Satanás con usted? Eso no ore. Usted está cansado. Ya levantó un muro. Y usted dice, tengo que ver. Dígame cuánto lleva haciendo esto. Tengo que ver. Tengo que levantar vuelta. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Sea sincero con Dios. No se engañe usted mismo. A Dios no lo engañe. No se engañe usted. Sin altares usted piensa que va a ganar la batalla. Después de que vienen sus hijos en problemas, como dijo alguien estos días, ay pastor, mi hijo, ahí sí, ¿no? Aunque yo no le dije eso, porque no es mi papel. Solamente lo pensé y después le di perdón. Ay, sí, ¿cierto? Tuvo que esperar que le pasara. Ay, ayúdame. ¿Por qué no se enseña a tener una relación directa con su Dios? ¿Por qué tiene que esperar que le roben, que le quiten, que le pasen, que le hagan? ¿Por qué? Desafortunadamente es la manera
que los seres humanos nos gusta a veces que Dios funcione. Parece ser, pero sabe que evítese eso y tome una decisión esta noche y ya no más. Si tiene que empezar a ver esta noche, arrodíllese 10 minutos y haga su altar. Por la mañana haga su altar. No salga de su casa hasta salir protegido. Démosle un aplauso al Señor. Listo. Estas armas espirituales rompen argumentos de orgullo del hombre. Cuando dice yo sé, cuando usted dice que usted sabe, que usted ya estudió, que usted conoce esa palabra, que usted lleva años en el Evangelio, que usted yo sé, orgulloso. Orgulloso. ¿Por qué Pablo dice mi guerra es espiritual? Porque Dios no quiere que usted use su fuerza. Dios no quiere que usted la use. Porque su fuerza no funciona para derribar barreras que Dios le puso. Su fuerza no funciona. Funciona es el amor. El amor rompe barreras de odio, de ruina. ¿Sabía que el amor rompe la ruina? Una persona amargada no le va bien. Aquí alguien del salón no está cara. Digamos que yo tengo un talón de derecho y llegó y estoy todo amargado con mi esposa y yo. Corra, hermano. Seguro que me vuelve. Pero si estoy bien con mi esposa, seguramente voy a cortar un buen cabello. Estoy bien con Dios. El amor me saca de la ruina. El amor me ayuda a vencer. Bien, a vender. Si estoy mal con mi esposa, le voy a vender algo. Y yo, bueno, y va a comprar. Y no, gracias. Y yo, bueno, aquí es más barato, en otro lugar es más caro. Usted verá. Pero el amor rompe la ruina. El perdón rompe la ruina. Porque la guerra es espiritual. Pero alguien dice, no, yo se lo voy a meter por acá, voy a buscar allá, voy a hacer lo otro, voy a abrir esa puerta. Orgullosos. Penando. Este versículo escrito por causa de los filósofos griegos que argumentaban la actitud de Pablo, ya lo leí. Proverbios 21-22. Muchachos, Proverbios 21-22. ¿Usted ha aprendido esta noche? Gloria al Señor, yo también. Con la que terminamos hoy, la última con estos libros. Proverbios 21-22. No era más la palabra de Dios. Sencilla. Al grano, al corazón. ¿Cómo hacerse? A donde la necesita. Proverbios 21-22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó las fuerzas en que ella confía. ¿Por qué este versículo? Pablo tenía que derribar el argumento que tenían los filósofos para ganar la batalla. ¿Sí me entiende? ¿Dónde está el argumento suyo? No se puede, es difícil. ¿De dónde va a sacar usted 3 millones de dólares para comprarlo? No sé. Puede ser este año, pero a mí nada me impide soñar. A usted nada le impide soñar. La Biblia no prohíbe que usted sueñe. La Biblia no prohíbe que usted crea. Además, el profeta escribió la misión y la presentó delante de Dios. ¿Sabe quién no sueña? El que piensa que lo va a conseguir con sus fuerzas. Ese no sueña, porque se ¿cómo? ¿Y cómo? Pero yo no digo cómo. Orgulloso. Siente la presencia. La palabra tiene que respaldar con la presencia. El orgulloso dice ¿cómo?
oración. Que sus hijos, que mi esposa, que ya que esto no sea libre esta noche de toda la mentira que el diablo le metió en su cabeza. Levante un altar y confíe en Dios. Yo también estoy aquí por cada uno, creo. Estoy aquí bien arrozudo, bien bonito. Gracias, Señor. Realmente estoy feliz. El apóstol Pablo usa términos militares para referencia a esta guerra contra el pecado y Satanás. Esto es una guerra. Términos militares. Milita. El que milita en las cosas de Dios debe ser espiritualmente. Deje su orgullo. Usted puede ser el que está a su lado porque debe ser orgulloso. Pablo no es orgulloso. Hermana, no sea orgullosa hoy. Natalia, hoy no sea orgullosa. Wilson, ore, no sea orgulloso. No es con sus fuerzas. No sea orgulloso. Juan, confía en Dios en el retiro. Él lo planea y lo sacará. No son nuestras fuerzas. Son las fuerzas de Él. Necesito descuidarme todos los días. Y dice, devolvámonos a Esdras, repito, entonces. Eso. Ahí estamos, ya estamos terminando 10 minutos, pero ahí estamos adorando. Era para la presencia, ¿entienden? Esdras 3:8, ya lo vamos a leer, ya no voy a explicarlo tanto. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios de Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas, a los sacerdotes, ¿qué? De 20 años arriba, ¿para qué? Para que activasen ahora la casa de Jehová. Se empezaron a levantar la casa los jóvenes. Dice, Jesúa también, sus hijos, sus hermanas, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos, sus hermanos levitas. Ok, ya. 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas, ¿con qué? Con trompetas. Y a los levitas, hijos de Asaf, ¿con qué? Para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Por allá en Crónicas, David había dicho que cuando iniciaran un culto a Jehová, hubiera alabanza. La alabanza es bíblica. Antes de leer la palabra de Dios. Címbalos son esos platos, pum, 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 y trompetas. Y antes la gente alababa al Señor, levantaba las manos. ¿Y sabe quién levantaba las manos? Los que estaban agradecidos con Dios. Los que de verdad decían, gracias Señor, volvimos, somos libres. Pero hay gente que en la iglesia no ha entendido que fue libre. Todavía están espalamados. No han comprendido que vienen de la esclavitud, del mundo, que ya no van al infierno, que van al cielo. ¿Lo han comprendido? Pero esa gente sí lo entendió. Y mira lo que dice el versículo. Versículo 11. Y cantaban, ¿qué hacían? Alabando y dando ¿qué? Diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con voz de júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos. Estaban felices. Una persona, cuando Dios lo está restaurando, feliz. No importa los problemas. Tú estás haciendo la obra. Ese es un verdadero hijo de Dios. Ese es uno que entendió el mensaje. Ese es uno que sabe que venía la esclavitud. Acuérdense, su esclavitud no le voy a decir, porque la Biblia dice no traiga hoy su pasado. Pero yo le quiero decir que a mí no se me olvida. ¿De dónde me sacas? A mí no se me olvida que dormí con el enemigo años con mi esposa. No se me olvida las necesidades del pasado. No se me olvidan muchas cosas, no se me olvidan. Por eso alabo al Señor cada vez que lo bendice. Por eso levanto mis manos y le digo, gracias Señor. Ya no me voy para el infierno, ya me voy para el cielo contigo. Y aunque con los ojos de la carne vean problemas, ponme los ojos del Espíritu y voy a ver un día cientos de personas adorándote y glorificándote en este lugar. Den un aplauso al Señor. Póngase de pie. Y
Aunque no hayamos visto muchas cosas, las vamos a ver. Las vamos a ver. Vamos a ver nuestra familia levantada, nuestros hijos. Vamos a ver respuestas. Aunque el enemigo haya levantado murallas, lo vamos a vencer una vez más en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos. Adórelo, adórelo. El pueblo adoraba. El pueblo adoraba. Sigamos en este tiempo, iglesia. Aunque era un tiempo de terminar ya, pero esta presencia no es siempre. Entre a esa presencia, entra al lugar más santo. Y démosle gracias al Señor, porque nos enseñó esta noche cómo ganar la batalla. Porque el pueblo lo hizo así. Y aún edificaron, más adelante vamos a ver, edificaron el templo con luchas. Pero Dios lo respaldó. Usted y yo tendremos luchas, pero Dios nos está respaldando. Dios nos está respaldando. No nos olvidemos del altar, de amar a nuestros hijos, a nuestros enemigos. Ese es el arma espiritual que Pablo habló. La fe, el amor, la palabra, el espíritu. Esas son las armas de nuestra milicia. No es con nuestras fuerzas. Vaya, vaya hasta allá. Vaya hasta Jesús. Vaya donde está Jesús. Vaya. Jesús está en el cielo vivo. Vaya hasta allá y adórelo, adórelo. Entro al lugar más alto a través de Jesucristo. Es allá donde encuentro respuestas. En ese altar diario. vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Señor, derrama tu gloria. Trae sanidad espiritual y mental. Rompe las cadenas de la ruina. Rompe las cadenas del odio, de los vicios. Rompe las cadenas de la indiferencia, de la pereza, del desánimo. Rómpelos esta noche. Y Dios te adoro a ti. Te adoro. Te adoro. Ese es el altar. Tener un tiempo con Dios es un altar. Pues tu nombre es santo. Santo, Santo. santo, 3 veces santo es el Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adórelo.
es santo, santo. Gracias, Señor, por esta mañana, esta noche. Te amo, Señor. Oh Dios, Dios te adora a ti, y Dios te Después de esta noche, iglesia, veremos cambios en nuestras vidas. Dios nos sorprenderá, iglesia. Dios nos sorprenderá cuando somos sinceros con Él. Pues su nombre es santo, la iglesia. Escucha en el cielo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.